Continuamos en esta jornada nacional contra la violencia hacia las mujeres en México, Distancia Segura y Sin Violencias. Nos acompaña Almadelia Morales. Ella es integrante del colectivo Mujer y Utopía en el estado de Tlaxcala. Nos va a comentar parte del contexto que vive particularmente en el estado de Tlaxcala. Vamos a dar también los números de contacto tanto de las autoridades como de las organizaciones, en este caso del colectivo Mujer y Utopía, y también si pudieras compartirnos pues los hallazgos en este periodo, ya que pues desde septiembre que iniciamos la campaña, pues qué han encontrado, con qué se han encontrado, cuál ha sido el actuar también de las autoridades, Alma. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir con las personas que nos acompañan, pues, cuál es la situación particular en el estado de Tlaxcala. Muchas gracias, querida. Pues sí, mira, voy a abordar un poquito, pues, la situación, el contexto de violencia y, bueno, dentro de este contexto también voy a ir compartiendo estos hallazgos que hemos encontrado durante el trabajo arduo, sobre todo en estos tiempos de contingencia. Bueno, entonces, voy a comenzar. Mm, Queremos posicionar esta parte de que, de alguna forma, estamos identificando un antes y un después con esta situación de pandemia. La situación de violencia no quiere decir que, a lo mejor no existía, ¿no? Y que después de esta situación de pandemia existió, sino más bien que se agudizó la situación de violencia. Y entonces, bueno, hay como varios elementos que retomar de este análisis, varias reflexiones importantes que hay que hacer, sobre todo en beneficio y para la procuración de justicia de mujeres, sus hijas e hijos. Y bueno, específicamente en el ámbito familiar es donde hemos identificado como esta situación compleja, porque a partir de esta contingencia, las mujeres fueron acumulando muchísimo estrés a partir de toda esta situación de violencia por la que pasaron. Y bueno, atendiendo también como a este llamado a la ciudadanía a que consideráramos la distancia, que guardáramos distancia, que nos quedáramos en casa. Entonces muchas de estas mujeres se quedaron con su agresor dentro del domicilio por un largo lapso. Esto trajo que, bueno, la violencia fuera continua, que la violencia incluso escalara y se vieran en la necesidad a partir de este estrés de no saber qué hacer, de ver su vida como en riesgo, la de ella, la de sus hijos e hijas, pues decidir en solicitar algún tipo de ayuda, de algún tipo de asesoría, incluso mujeres que a lo mejor por muchas situaciones, ¿no? Y por la misma complejidad de la violencia, pues no buscaban un apoyo específico. Entonces, bueno, a partir de esta situación de aumento de violencia, a lo mejor también estaba posible alto nivel de riesgo que ellas visualizaron en su contexto, es cuando deciden salir, hablar, solicitar ayuda. Entonces, bueno, en este contexto estamos. Por otro lado, también desde la organización se identificó que la situación de muertes violentas de mujeres y el tema de las desapariciones es un gran tema y este tema está en ascenso. A partir del trabajo hemerográfico realizado en la organización durante el periodo 2020, bueno, se ha identificado que existen a la fecha 28 muertes violentas de mujeres en el estado y de las cuales no hay una claridad de que, bueno, de que pudiera iniciarse una investigación por el delito de feminicidio. Cuando también de estos registros pues se pueden identificar 3 o 4 razones de género, ¿no? De esta situación.
Y bueno, oficialmente se han reconocido solo 5 carpetas de investigación por este delito, el delito de feminicidio, mostrando un alto nivel de impunidad a las víctimas, tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas, y por supuesto dejándolas en total desprotección. Y bueno, si no se habla de una investigación adecuada, pues mucho menos de una reparación del daño. Y entonces en esta situación es que están viviendo las mujeres y sobre todo en el tema del feminicidio, pues las familias, la mamá, la hermana y pues asimismo los hijos y las hijas de estas mujeres que las asesinaron. También hemos documentado, pues en la cuestión de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes durante también este periodo 2020 a la fecha. Y bueno, hemos encontrado una situación igual de alarmante. Se han identificado 67 fichas activas hasta el momento de búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas, y que de este total, y bueno, es un dato importante que recalcar, porque de este total solo 20 fichas no son oficiales, es decir, son los mismos familiares, la misma red de apoyo que han elaborado una ficha y que la han difundido en redes sociales. Y nos preguntaremos, ¿no? ¿Por qué pasa esta situación? ¿Por qué son los familiares que están haciendo este trabajo pues que no les correspondería? Y bueno, la respuesta es simple. Las autoridades pues no están informando de manera adecuada pues la activación de protocolos e incluso pues tampoco en el tema del seguimiento. Y bueno, hay una justificación igual que en el tema de las órdenes de protección, de que no se activa las alertas porque las familias o porque la persona que va a denunciar, pues no la solicita. Entonces, esa es como la justificación principal de que la familia no lo solicita y por lo tanto no se está brindando. Y bueno, a la fecha también, y en relación a este tema, se ha identificado que se han activado estas alertas, tanto la AMBER como ALBA, después de 8 meses de la desaparición de la mujer o la niña, ¿no? Entonces, también eso nos da un panorama preocupante, porque a partir de esta situación de que pues los familiares ya no localizan, no ubican a su familiar, pues ellos, ¿no? Confiados en que pueden solicitar apoyo, de que les pueden orientar mejor, ¿no? No está pasando. Y bueno, de esto hay también un testimonio, cómo es que una familia se acerca a nosotras para que podamos difundir esta ficha que ellos habían elaborado para que la pudiéramos difundir en las redes sociales. Sin embargo, desconocían, ¿no? Que era importante la activación de estos protocolos, tanto del ALBA o, en su caso, de AMBER. Entonces, ellos desconocían, ellos nos comentaron que ya habían hecho, pues, la denuncia correspondiente, pero, pues, que les dijeron que tenían que esperar, tenían que regresar, tampoco les dijeron fecha, ni les explicaron como el procedimiento. Y bueno, entonces lo que ellos decidieron hacer a partir también, supongo, de esta información que pues ya está al alcance a través de redes sociales, pues fue como ellos pudieron elaborar esta ficha y identificar algunos redes para que se pudiera difundir, ¿no? Y ellos estaban haciendo ese trabajo. Entonces, después de que les comentamos que se tenía que solicitar porque, bueno, no se las habían ofrecido. Ellos hicieron ese procedimiento, acudieron, la solicitaron y bueno, así fue como se activó esa alerta. Pero entonces nos preguntamos cuántas de las familias, cuántos familiares están en esa misma situación
y que a lo mejor por la falta de recursos, de algunas otras condiciones, pues no están teniendo a lo mejor esta información básica, ¿no? De qué es lo que se debe de hacer y de quiénes tienen la obligación de realizarlo. Y bueno, para esto y en relación mucho al tema de pues, las desapariciones, el tema de los feminicidios y del mismo contexto de violencia contra las mujeres, hemos identificado 3 puntos importantes que queremos comentar. Uno es en relación al nivel de riesgo que se encuentran las mujeres, sus hijas e hijos, y bueno, que va muy de la mano con lo que ya había yo comentado de esta agudización de la violencia y obviamente del nivel de riesgo, porque, bueno, las parejas de alguna forma estuvieron como mucho tiempo o más tiempo de lo normal en su domicilio, entonces esto traía como consecuencia que la violencia continuara o que aumentara. Y la otra, pues que ante esta situación, ante estar con el agresor como de forma continua, no había como un espacio, una forma para que ellas pudieran salir huyendo y protegerse y proteger a sus hijas e hijos. Entonces, bueno, es una situación también importante y que también retomando datos de algunas instituciones, específicamente con el Centro de Justicia para las Mujeres, comentaban que había identificado un aumento en las llamadas para la asesoría en situación de violencia. Sin embargo, no en el mismo sentido, había un aumento en cuanto a que ellas llegaran a solicitar el servicio directamente en sus oficinas o que incluso se diera la opción de ser ingresadas al refugio. Y entonces, bueno, esto lo relacionamos porque seguramente los agresores estaban en el domicilio, ¿no? Y entonces esto imposibilitaba a su vez que ellas pudieran salir de ese domicilio para protegerse, para proteger a sus hijas e hijos. Y bueno, otro tema importante son en la cuestión de los tipos y formas de violencia que se fueron identificando algunos más que otros, ¿no? Ya de por sí, pues conocemos estos 5 tipos, que es la física, la psicológica, la económica, la patrimonial y la sexual. Sin embargo, se identificaron también a partir de esta situación de contingencia, por ejemplo, la violencia cibernética, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos y que tiene mucho que ver con la violencia sexual, ¿no? Además de la violencia en el noviazgo. Y bueno, desde aquí en el estado de Tlaxcala podemos identificar que a partir del 2018 se hizo una reforma a la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para contemplar estos otros tipos de violencia, la cibernética, los derechos contra los derechos reproductivos e incluso la misma violencia política. Sin embargo, bueno, aquí hay una gran laguna porque no ha existido hasta el momento de 2018 a la fecha, no ha existido una armonización de ley que pudiera contemplarse en el Código Penal. Y bueno, también eso es muy alarmante porque si bien ya está plasmado en este lineamiento, que es la ley de acceso, tendría que ser una obligación considerarla en la armonización y no está pasando. Entonces, pues a partir de esta situación y de que se ven diversificadas estos tipos y estas formas de violencia, es necesario que se armonice. Si no, se quedaría como en el limbo este acceso a la justicia. Y bueno, el último punto, también identificamos esta poca capacidad institucional para acoplarse a la situación por la que pasamos de pandemia. Y esto lo comentamos porque en lo que las instituciones se acomodaban, se ajustaban en cuanto a horarios, en cuanto a personal que tenía que estar ahí dando el servicio, pues habían muchas mujeres que no estaban
recibiendo ese servicio, esa atención integral. Seguramente muchas de ellas regresaron para pues darle el seguimiento correspondiente, pero muchas otras se quedaron en el camino. Y no solamente porque ellas no quisieran continuar, sino por falta de recurso, por la distancia, por a lo mejor priorizar algunas otras necesidades que su familia también requería. Entonces también eso es importante colocarlo, mencionarlo. Eh, y bueno, en ese mismo sentido también compartir como este gran tema de las órdenes de protección, pero a su vez también pues las lagunas que se generan a la hora de la aplicación. Si bien creo que ya hemos tenido un avance, un gran avance aquí en el estado de Tlaxcala, a diferencia de años atrás, porque habían hace 2 o 3 años algunos municipios no identificaban qué eran las órdenes de protección. Creo que al momento ya hay un poco más de claridad, sin embargo, falta en el tema de seguimiento, en el seguimiento de estas órdenes de protección, porque al fin y al cabo pareciera que el objetivo principal es la de emitir, pero se queda como a medias el seguimiento y obviamente coloca en situación de riesgo a las mujeres, sus hijas e hijos, y con una gran posibilidad de que exista un feminicidio. Entonces, bueno, esos son los puntos que queríamos compartir con ustedes. Y bueno, hasta aquí me quedo en relación al contexto. Muchas gracias, Alma, por compartirnos todos estos retos que enfrentan, ¿no? La situación que se está viviendo en el estado de Tlaxcala. Y bueno, vamos a pasar rápidamente con los números, porque justamente la idea de este video, de esta transmisión, es decirle a las mujeres pues que no están solas, por una parte, por otra que existen instituciones, organismos creados para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Vamos a compartir ahorita en la pantalla, a reserva de que ustedes puedan también entrar a la página www.Observatorio Feminicidio México, y ahí encontrar los directorios estatales. Por ejemplo, en el de Tlaxcala, encontrarán el Centro de Justicia para las Mujeres, tanto el teléfono, los horarios, las direcciones, también del Instituto Estatal de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la línea de emergencia estatal, y también los datos de la Secretaría Ejecutiva Estatal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y los datos de la Red Nacional de Refugios, los datos del colectivo Mujer y Utopía. La verdad es que creo que las mujeres, el movimiento feminista, el movimiento en defensa de los derechos humanos, hemos dado pues grandes batallas para que existan estas instituciones, para que se les brinde también pues el presupuesto necesario, y la idea es que hagamos uso de ellos, ¿no? Como hemos repetido a lo largo de esta transmisión que iniciamos a partir de las 9 de la mañana, el hecho de que, pues sí, estamos las organizaciones, pero son las autoridades quienes tienen que garantizar, y en todo caso, nosotras también visibilizar cuáles son parte de las omisiones. Está el número, como decíamos, del colectivo Mujer y Utopía, que es el 2461-76-2401. Dejamos también el número de la Red Nacional de Refugios, el 8008-224460, y también compartimos las redes sociales del colectivo, que son Colectivo Mujer y Utopía en Facebook, y en Twitter Mujer y Utopía 05, para que puedan seguirlas, para que puedan contactarlas también, para que puedan conocer el trabajo de nuestras compañeras, digamos, en lo local, en el terreno, que son también integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,
red nacional conformada por 43 organizaciones en 23 estados del país. Pues agradecemos mucho tu tiempo, Alma, que pues has compartido con nosotras el contexto y también los contactos para que las mujeres, niñas y adolescentes de Tlaxcala sepan que a través de la campaña Distancia Segura y Sin Violencias pueden recibir la asesoría vía telefónica en los números que compartimos. Pueden encontrar también en la página del observatorio diversos materiales sobre qué hacer ante una desaparición, qué hacer ante un feminicidio, qué hacer para obtener una orden de protección. ¿Algo más que quisieras agregar antes de despedirnos, Alma? Pues considerar como este material que ya compartiste y que lo pueden encontrar en nuestras redes o también en el observatorio, y compartir y difundir esa información pues a las conocidas, a los conocidos, ¿no? Para que también pueda llegar esta información a más mujeres que posiblemente requieran pues este apoyo, ¿no? Sí, muchas gracias. Nos despedimos 4:30. Tenemos la transmisión con Veracruz para conocer también el contexto de Veracruz, los números de contacto. Así que muchas gracias a quienes nos escucharon en Tlaxcala. Compartan el video, como dices, a lo mejor ustedes no están viviendo la violencia afortunadamente, pero quizá otras mujeres lo estén padeciendo. Entonces compartan el video, compartan que hay información para ustedes en nuestras páginas, en nuestras redes sociales y que no están solas. Muchas gracias, Alma. Saludos a todas las compañeras también del colectivo y que tengas linda tarde. Igualmente, abrazos para todas. A cuidarnos. Hasta Sí, un luego. abrazo. Bye.